Bueno, yo tengo una serie de resistencias. Vamos a pensar que la fuente de alimentación es de 40 volts, por ejemplo. 40 volts. A este le llamamos... yo puedo nombrar a las resistencias con el número que yo considero conveniente. No es necesario que sea, por ejemplo, R1, R2, R3, R4, R5. Puede ser al revés, o pueden ir de la forma como sea. En este caso voy a marcar R1 igual a 10 kilo ohms, R2 igual a 12 kilo ohms, R3 es igual a 15 kilo ohms, R4 igual a 18 kilo ohms y R5 igual a 22 kilo ohms. En este circuito pude haber pintado las resistencias de otra forma, pero pues en un circuito real nunca están las resistencias así como uno quisiera, así en línea, pero lo único que tengo que ver es cómo, por dónde circula la corriente. Dijimos que la corriente salía del polo positivo, perdón, negativo de la batería, iba por todo el camino y regresa al polo positivo a la misma batería. Entonces, primero, la circulación, la corriente que sale el voltaje total es el voltaje de la batería. Es igual al voltaje total. La corriente que sale de la batería es la corriente total. Y esa corriente, ese flujo de electrones, va circulando por cada una de las resistencias y no se desvía a ningún lado. Entonces, definitivamente tengo que determinar que se trata de un circuito serie y entonces tengo que aplicarle las fórmulas del circuito serie. Entonces, tenemos que en el circuito serie, la resistencia total es la suma de las resistencias. ¿Ok? Entonces, también vimos que la corriente en el circuito es la misma para todos. Eso es característico del circuito serie. Y que el voltaje total es igual a la caída de tensión en cada una de las resistencias. Es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 más el voltaje en la resistencia número 5. Esas son las tres fórmulas que debemos tener en cuenta para mi circuito. En este caso, es un circuito serie y son las tres fórmulas. Entonces, vamos a calcular primerito la resistencia total. La resistencia total, esa la podemos calcular aquí directamente. Son 10, 22, 37, 47, 55, 77. 77 kilo ohms. Lo voy a checar en la calculadora, como así que me equivocar. Es lo primerito que se hace para resolver un circuito serie. Sumar las resistencias para calcular la corriente total. Necesito la resistencia total. El voltaje total me lo proporcionan como dato. A ver, entonces son 10 más 12 más 15 más 18 más 22. 77.
77 kilómetros. Recuerden, como todos son kilómetros, se los voy a hacer kilómetros. Pues por eso nada más sumo los números significativos. Ok. Entonces ya tenemos el voltaje total. La resistencia total. Conozco el voltaje total, entonces puedo calcular la corriente total y va a ser la misma para todos. Entonces tengo que la fórmula dice de la Lidom, dice voltaje igual a corriente por la resistencia. Lo que conozco el voltaje total, acuérdense que el subíndice tiene que ser el mismo. Conozco el voltaje total, conozco la resistencia total, puedo calcular la corriente total. Nada más despejo. Ese que estaba multiplicando va a pasar muy bien. Y me quedaría que la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Sustituyendo me quedaría igual a 40 entre 77 por 10 a la 3. Cuando se opera no se pone el kilo, sino se pone su potencia, que es 10 a la 3. ¿Sí? Y entonces dividimos 40 entre 77, vamos a ver cuánto nos da. 40 entre 77 es igual a 0.51, 94, 80, 51 y más. Entonces quedaríamos con 0.52. 0.52. 0.52. Y el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3. Entonces, y 10 a la menos 3 son miliamperes. Entonces ya tenemos la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4 y la corriente 5, que es igual a la corriente total. ¿Sí? Conocemos los valores de las resistencias, pues puedo calcular los voltajes, la caída de tensión o voltaje en cada una de las resistencias. Entonces tendríamos que el voltaje 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1, y la corriente 1 es igual a esta. Entonces escribiría voltaje 1 es igual a corriente 1, que es 0.52 por la resistencia 1, que son 10 kilómetros. Por 10, perdón. Tengo que poner que son 0.52 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Por 10. Y aquí tengo que poner por 10 a la 3. ¿Sí? Y entonces me quedaría 5.2 igual a 5.2 volts, porque con este se elimina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Iván. No. Aldebarán no está en clase, ¿verdad? No, profe. Bueno, entonces el voltaje 2. Voltaje 2 igual a corriente 2, es la misma. 0.52 por 10 a la menos 3 por la resistencia 2, son 12 por 10 a la 3. 12 por 10 a la 3. Otra vez todos se eliminan y me quedaría igual a
.52 por 12, vamos a ver en la calculadora. 0.52 por 12. Me da 6.24. 6.24 volts. Voltaje 3 igual a la corriente 3, que es la misma, 0.52 por 10 a la menos 3 por 15 por 10 a la 3, por 15 por 10 a la 3. Otra vez se elimina, me queda igual a 0.52 por 15, vamos a ver cuánto es. 0.52 por 15. 7.6. 7.6 volts. Y voltaje 4 igual a la misma corriente, 0.52 por 10 a la menos 3 por 18. 18 por 10 a la 3. Y esto es igual . 0.52 por 18. 9.36. 9.36 volts. Y voltaje 5 es igual a 0.52 por 10 a la menos 3 por 22. 22 por 10 a la 3. Nuevamente eso se eliminaron también aquí. Nada más me quedaría 0.52 por 22. 0.52 por 22. 11.44. 11.44 volts. Y ahora vamos a comprobar la tercera fórmula. Dice que la suma de los voltajes en cada resistencia es igual al voltaje total. Entonces yo espero que me dé 40 volts. En los circuitos eléctricos es difícil que dé exactamente los 40 volts. A veces sí da, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque se está redondeando. Estamos redondeando nada más aquí en el caso de la corriente a 2 decimales. ¿Sí? Entonces vamos a ver si la suma nos debe dar cerquita de 40 volts. Vamos a ver. Entonces son 5.2 más 6.24 más 7.6 más 9.36 más 11.44. Igual. 39.84. Nos da 39.84 volts. Ese sería el voltaje total. La suma sería 30. Yo creo que casi son los 40 volts. ¿Sí? La diferencia, les repito, se debe a los redondeos que hicimos al poner la corriente. Por eso no nos perdimos exactitud. Si hubiéramos puesto todo lo que nos da la calculadora, que son muchos decimales que no tienen caso. Ajá. Entonces, ahí es como nosotros calculamos un circuito serie. Les insisto, lo importante es identificar si es un circuito serie para poder aplicar las fórmulas del circuito serie. Lo más real es que sea un
un circuito serie paralelo, o sea, combinado el paralelo con un serie, y fue lo más común. Ahorita no hemos visto el cálculo de un circuito serie, nos falta ver el circuito paralelo y finalmente vemos el circuito serie paralelo. Y si ustedes se acuerdan, hay voy a borrar la parte de abajo. Hay un concepto. Ustedes vieron que hay diferentes tamaños de resistencias. Por ejemplo, tengo una resistencia así, con su código de colores. Pero tengo otra resistencia también, así, con su código de colores. ¿A qué se debe esa diferencia de tamaños? A lo mejor los valores son los mismos, pero la diferencia de tamaños se obedece a la potencia que disipan. Hay un concepto que es la potencia eléctrica, que ustedes lo conocen muy bien cuando compran un foco. Un foco, dicen, quiero un foco por ejemplo, con la terminología anterior, no con la tecnología LED, porque ahorita les dice que es un foco por ejemplo, de 13.5 watts. Y les dice que le da una luminosidad equivalente a 100 watts. ¿Sí? Esa es una tecnología diferente. Pero entonces, la potencia que disipa ese foco es esta. Esa es la potencia real que disipa el foquito de LED. Incluso lo tienta uno y no está tan caliente. Lo puede uno cambiar. Anteriormente los focos de filamento, los que se compraban en cualquier tienda, no los podía uno cambiar inmediatamente. Tiene uno que esperar a que se enfriaran para poderlo cambiar. Y en este caso, pues con un trapo puede uno cambiar uno de estos fácilmente. No es necesario esperar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque disipan menos wattaje. Entonces, vamos a calcular cómo, o vamos a aprender cómo se calcula el wattaje. Es una situación muy sencilla, no afecta para nada al circuito, puedo tener resistencias siempre y cuando soporten la cantidad de corriente que circula. ¿Sí? Entonces vamos a pensar. Aquí dice que la potencia de un elemento cualquiera es igual a la corriente por el voltaje. Las unidades son ampere por volt. Y esto me daría watt. Un ampere por un volt me da un watt. ¿Sí? Entonces, debemos calcular la potencia en cada una de las resistencias. No se calcula, pues sí se puede calcular, por ejemplo, en la comisión, cuando voy a contratar mi servicio, yo tengo que saber cuál es el consumo que voy a contratar. Y eso lo puedo saber, lo puedo determinar sumando los focos, con el wattaje de los focos, el refrigerador, la televisión o las televisiones que tengan, si tienen horno de microondas, etcétera, etcétera, para ver cuál es la corriente máxima que pueden consumir. Y entonces es como hacemos el contrato en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver bien.
y le llamaríamos potencia en la resistencia 1, potencia en la resistencia 2, potencia en la resistencia 3, etc. Entonces, la potencia en la resistencia 1, potencia en la resistencia 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Y es lo mismo, el mismo subíndice para calcular cualquier parámetro en un elemento. El mismo subíndice para todos. Este es igual a la corriente, que es la misma para todos, 0.52 por 10 a la menos 3. Perdón, aquí me equivoqué. Es B1. ¿Sí? Entonces, corriente 1, aquí está, por voltaje 1. Voltaje 1 es 5.2. 5.2 voltios. Y esto me daría igual a 0.52 por 5.2. 5.2 me da 2.704. Este es igual a 2.704. Y esa es la multiplicación de los números significativos. La potencia tendría que es 10 a la menos 3 por 1 es 10 a la menos 3. Entonces quedaría por 10 a la menos 3. Esto es igual a 2, redondeando a un decimal, quedaría 2.7 y el 10 a la menos 3 sería miliwatts. Oh, miliwatts, perdón, miliwatts. O sea, la potencia que va a disipar, la resistencia 1 es muy pequeña. Pues la resistencia puede ser pequeña. Comercialmente me venden resistencias. La potencia de las resistencias son de 1/4, de medio, de 1 watt, de 2 watts, de 3 watts, y ya de código de colores creo que nada más llega hasta 3 watts. Entonces ya tendríamos que usar como las resistencias que les mostré, de las blanquitas rectangulares. Entonces ya tendríamos que usar aquí en delante, si consumiera más wattaje, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 1/4? Un cuarto de watt son 250 miliwatts. Un cuarto de watt es igual a 0. Si hago esta división me queda 0.25 watts. Y si hablamos de miliwatts, serían igual a 250 miliwatts. Aquí, el 0.25 está multiplicado por 10 a la 0. Si yo hago que la potencia vaya a 10 a la menos 3, la potencia va a bajar. Y el punto decimal entonces se va a mover hacia la derecha 3 lugares. Si lo muevo hacia la derecha 3 lugares, sería 1, 2 y 3 lugares. Y la potencia va a bajar 3 lugares, entonces quedaría 10 a la menos 3, que es estas dos cantidades son igualitas. Entonces, la tarea, un complemento de la tarea que se los voy a agregar ahorita, va a ser que ustedes calculen la potencia de cada una de las cuatro resistencias, la resistencia 2, 3, 4 y 5 de este circuito. Esa va a ser la tarea que ustedes van a
a resolver. Entonces, eso se lo voy a agregar ahorita. Ahorita nada más tienen un circuito como tarea a resolver, pero les pido que calculen también la potencia de cada una de esas resistencias. ¿Alguna pregunta? No, profe. El examen ya viene. Nada más nos quedan 4 clases. Nos quedan 2 semanas de clases. Ya ni eso, ya nomás quedan 3, profe. No, 2, 4. ¿Por qué? Porque con la de hoy, bueno, si hoy ya no se toma, entonces ya nomás quedan 3. Pero con la de hoy eran 4 clases. O sea, 2 semanas. El lunes 10 y tantos, 10 y... Pues no, déjenme ver. Y el tercer examen va a tener todo, ¿verdad? ¿Perdón? El tercer examen va a tener todo lo que hicimos del cuatrimestre. No. El lunes 16 sería el examen. El lunes 16 es el examen. Son 2 lunes más. Y yo tendría que dar calificaciones el día 19, el jueves 19. ¿Vale? Entonces, pues ya es muy poquito. Nos queda muy poquito tiempo. Bueno, ok. Entonces, déjenme de una vez les modifico aquí la tarea para que ustedes puedan, para que la tengan completa. Así está. Ya. Creo que no están viendo lo que yo estoy haciendo aquí en la computadora ahorita. Ahorita se los comparto ya cuando vaya a hacer lo de la tarea. A ver. Les voy a compartir. Ok, este es el día. Vamos a ver. Aquí está.
Ok, ya está completo. Bueno, esta es la tarea completa. Perfecto. Ok. No sé si tengan alguna pregunta sobre el circuito serie. Vamos a empezar el circuito paralelo. No, profe. No. Bueno, ok. Entonces voy a borrar el pizarrón y vamos a empezar con el circuito paralelo. La potencia en el circuito paralelo o en cualquier tipo de circuito se calcula de la misma forma. O sea, ahí no interviene para nada el tipo de circuito del que se trata. Solamente la corriente que pasa por el elemento y el voltaje que tiene entre sus extremos para calcular la potencia. Entonces, como un dato curioso, por ejemplo, un foco de 100 watts, vamos a ver la potencia es igual a 100 watts. Sabemos que el voltaje en las casas es igual a 127 volts. Entonces quiero saber qué corriente circula por un foco de 100 watts o un elemento cualquiera, un aparato que consuma 100 watts. Entonces, sería P igual a V por I. Y lo que quiero calcular es la corriente. Entonces voy a despejar la corriente, quedaría igual. La corriente quedaría igual a la potencia sobre el voltaje. Y sería igual a, son 100 entre 127. Vamos a la calculadora. Son 100 entre 127. Me da punto 700. Si lo redondeo a 3 decimales, me quedaría punto 787. Igual a 0.787 watts. Fíjense cómo la potencia y es alta, casi es un ampere, perdón, tontería estoy escribiendo, aquí son amperes. Casi es un ampere, y un ampere ya es una corriente muy considerable. Por eso empezamos pues no sé si en el mundo, pero aquí en México, a fabricar los focos ahorradores de luz. Desgraciadamente, en mi caso, con lo que ofrecen de que duran varios años, no es cierto. A mí se me han fundido focos que no duran ni siquiera un año. Desgraciadamente nunca somos precavidos para guardar las notas durante tanto tiempo. Y si funcionan, ya tiramos la nota. Pero pues para reclamarles de que me estás ofreciendo que va a durar, por ejemplo, 6 años y me duró 8 meses, por ejemplo, para que al menos se lo repongan. Pero sí, la corriente que circulaba anteriormente en los focos que nos daban alto brillo, era muy grande. Por eso pagábamos mucha cantidad de luz. Yo aquí en su pobre casa he ido cambiando poco a poco los focos con LED. De LED. La tecnología LED es consume muy baja corriente.
El LED es un circuito sólido y su símbolo, el símbolo del LED es este, perdón, del diodo. Ese es el símbolo del diodo. ¿Sí? Y al LED le ponen un rayito así. Ese es el símbolo del LED. Quiere decir que es un diodo emisor de luz LED. Es, a ver si no me equivoco, dice, la L es light, no me acuerdo si es emitter o emitter, light emitter diode. Es un diodo emisor de luz. Bueno, ok, eso es nada más un breviario cultural. Bueno, dijimos que vamos a empezar con el circuito paralelo. Les voy a pedir que ya faltan unos cuantos. Dice que nos faltan 1 minuto 38. Les voy a pedir, vamos a dar por terminada esta primera parte y nos volvemos a conectar, por favor. Bueno, el circuito paralelo es uno de los 3 tipos de circuitos que existen. Otra vez tengo mi voltaje total. El voltaje total en su polo negativo tiene exceso de electrones. Por lo tanto, la corriente va a salir del polo negativo. Va a circular, va a llegar a donde se une, a este punto donde se une la batería con la primera resistencia, se le conoce como nodo. Cada uno de estos son nodos. Aquí no, porque no son 3 elementos, nada más son 2 elementos. Aquí sí son 3. La línea que viene, la línea que sigue y la línea de la resistencia, pues este sería un nodo. ¿Sí? Y cada uno donde hay 3 puntos o 3 elementos, ahí se conoce como nodos. Entonces tengo en este caso 4 nodos. La diferencia con respecto al circuito serie es que en el circuito paralelo la corriente se divide. Al llegar al primer nodo, la corriente va a subir para circular por la resistencia número 1, que se va a llamar corriente 1, que no es la misma de la corriente total, porque parte de la corriente total va a continuar. ¿Sí? Ya no se llama corriente total porque ya perdió una cantidad que se va a ir por la resistencia 1. Al llegar a este nodo, esta corriente, si va a pasar por la resistencia 2 y la resistencia 3, esta corriente le llamaríamos corriente 2, 3, porque es la que va a pasar por las resistencias 2 y la resistencia 3. Y al llegar al segundo nodo, la corriente que sube se le va a conocer como corriente 2 y la que salga ya nada más va a pasar por la corriente 3, entonces sería corriente 3. La que pase por aquí es la misma, corriente 3. ¿Sí? Pero eso ya me da diferencia. Entonces, yo tendría entonces, perdón, que el voltaje, fíjense cómo este voltaje está unido a los 2 puntos y aquí también y aquí también. Entonces, el voltaje en un circuito paralelo
en cada resistencia es el mismo que el voltaje total. Pues el voltaje 1 igual al voltaje 2 igual al voltaje 3. En este caso, o si son más. Ok, muy bien. Y la resistencia sí se calcula de forma diferente. La resistencia total es igual a el inverso del inverso, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ajá. Y la corriente, bueno, cuando llegue, entonces aquí se dividió. Y esta corriente va a seguir su camino, pasa por la resistencia 3 y llega a este nodo. En este nodo llega la corriente 3, llega la corriente 2, que es la que pasa por aquí, y 2. Y esta, aquí llega la corriente, esta más esta, entonces quedaría I2 más I3. Y aquí llega la corriente 1. Y aquí sería la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Entonces, la corriente total es igual a la suma de las corrientes individuales. Aquí me pasa 2, corriente 3. Y estas son las tres fórmulas con las cuales se calcula un circuito paralelo. ¿Sí? Vamos a darle valores a las resistencias para calcular la resistencia total. Recuerden que siempre lo primero que se hace en un circuito serie paralelo es calcular la resistencia total para calcular la corriente total. Entonces tendría yo, vamos a pensarle que este fuera 10K, que este fuera de 12K, que este fuera de 15K, de 18K. Entonces sería la resistencia total es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 12 más 1 sobre 18. No le pongo kiloohms porque si la resistencia son kiloohms, el resultado va a ser kiloohms. Entonces nada más trabajo con los puros, con las cifras significativas. Ahí lo que tengo que hacer primerito es calcular el común denominador. Y para calcular el común denominador, pues se utiliza la tablita. Tengo 10, tengo 12, tengo 18. Y encuentro el común denominador. Este tiene mitad de 10, 5, mitad de 12, 6, mitad de 18, 9. Este nada más tiene quinta 1, este no tiene, se bajan. Luego este tiene tercera, este ya no se baja. Tercera de 6, 2, tercera de 9, 3. Tiene mitad, 1, 1, ese no tiene, se baja igual. Tiene tercera, 1, 1 y 1. Y ya terminamos. Y entonces me quedaría nada más la multiplicación. Entonces el común denominador sería la multiplicación de todos. 2 por 5 por 3 por 2 por 3. Vamos a hacerlo en la calculadora. Dos por 5 por 3 por 2 por 3.
Ok. Me da 180. El común denominador es 180. 180. Entonces esto quedaría igual a 1 entre 180. 180 entre 10, pues es muy sencillo. Es 18 por 1, 18. Más 180 entre 12, no me la sé. 180 entre 12 a 15. 15 por 1 me da 15. Y 180 entre 18 es a 10 por 1, 10. Más 10. Ok. Entonces quedaría la resistencia total es igual a 1 y sumamos este, son 8, 15, son 8, 10, 13, 13 y llevamos 1, 2, 3, 4, 43 entre 180. Aquí le podemos agregar un 1 al denominador al 1 y ese extremo por extremo, medio por medio, me quedaría arriba sube el 180. Y abajo me daría 1 por 43, me queda 43. Y la resistencia total es igual a, pues ya nada más calculamos eso porque ya casi es hora. Son 180 entre 43. Igual a 4.19. Redondeado a 2 decimales. 4.19 kilo ohms. Dijimos que todo era kilo ohms, entonces el resultado era kilo ohms. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, un algo muy importante que tenemos que observar, que la resistencia total es menor que cualquiera, que la más pequeña de las resistencias que intervengan aquí. Esta siempre debe ser menor. Aquí en este caso la menor es la de 10 kilo ohms y la resistencia total es de 4.19. ¿Sí? Entonces siempre algo que yo debo observar es que siempre esa resistencia tiene que ser menor que cualquiera. Si por algún motivo me diera mal, es porque hice un cálculo equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dejamos la clase de hoy y le continuamos el jueves, por favor. Que tenga bonito día, Aldebarán.